Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y acceder a conversar un ratito. El presidente Trump en las últimas horas estaba de visita por acá, por su casa personal en el condado de Palm Beach, aquí en el sur de Florida. Vino el viernes para acá y durante ese viaje volvió a decir que lo de Cuba es casi que inminente, es muy próximo, pero por supuesto no da detalles y esto lo que hace es que levanta una gran incertidumbre, una gran expectativa dentro de Cuba. Nos decía el otro día otro analista desde Cuba que esto dentro de Cuba está causando una gran dosis de esperanza. ¿Cómo lo ve usted con su amplia experiencia? Gracias, Joaquín. Pues bueno, creo que es parte de lo mismo. De las guerras no solamente son a ofensivas, a balas, a ofensivas armadas, sino también son guerras psicológicas, guerras políticas. Creo que viene por ahí. Yo creo algo que habría que tener en cuenta es creerle a Donald Trump. Hasta ahora todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Atacó Irán, resolvió el asunto de sacar a Maduro de Venezuela, y yo no echaría en saco roto el tema. Simplemente esperaría. Creo que como yo he visto el desarrollo del asunto del contencioso, del nuevo contencioso Estados Unidos-Cuba, ahora reforzado por la administración Trump, es que tomó vuelo a principio y fue muy creíble, iba muy rápido el tema de que hubiese primero cambios económicos en la isla, un poco repetir el esquema de Venezuela, que hasta ahora con criterios encontrados, con los criterios que hay, creo que va bien. Es mejor que esté Venezuela sin Maduro y esté con una gobernante que de alguna manera está colaborando con Estados Unidos, y en 5 meses ha habido cambios, no los que uno desea, pero después de un cuarto de siglo gobernando el castrochavismo en Venezuela, eliminando todos los resortes democráticos, todos los resortes de la convivencia de los derechos humanos en un país, creo que en 5 meses es muy difícil resolverlo, pero va encaminado. Creo que ese era el esquema que había pensado para Cuba la administración Trump, lógicamente con la sapiencia de Marco Rubio en ese tema, y se estancó, se ralentizó, como dice el español castizo, se detuvo un poco a raíz de que empezó a tomar vuelo el asunto de que primero se desarrollaran los cambios políticos. Creo que ahí, hablando en cubano, se trabó el paraguas, se trancó el dominó, y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que el esquema que había pensado en un principio era el esquema de Venezuela, con el que se siente cómodo evidentemente Estados Unidos, lo está llevando bien, ya está la embajada de nuevo, ya está la CIA de nuevo, ya están los negocios avanzando, y creo que eso era, y insisto en la idea, en la tesis de que se ha detenido porque el exilio cubano, los que más queremos, los que más pretendemos la libertad de Cuba, lógicamente contando con los cubanos de adentro, que son los que están allí echándose eso en los hombros, pues que vengan los cambios políticos, que todo sea muy rápido. Y ahí estamos. Creo que nos encontramos en ese momento de ver cómo la negociación se reencausa para que ahora cómo acomodamos los cambios económicos y los cambios políticos. Por ahí es donde estoy viendo yo la cuestión, Agustín. Rubén, lo que pasa es que la mentalidad de los presidentes americanos de toda la historia de la dictadura, ¿no?, desde Kennedy para acá, quizás con la excepción de Trump, ha sido la de negociar con un gobierno. Primero, en los años 60 se planteó la beligerancia, ¿no? Tuvimos Bahía de Cochinos, tuvimos muchas operaciones financiadas por la CIA, intentos de atentado para matar a Castro. Y luego vino la época del apaciguamiento. Castro empezó a plantar guerrillas por aquí o por allá. Y vino la época del apaciguamiento durante las presidencias de Clinton hacia la de Obama. En este momento hay un factor, creo que usted lo mencionó hace unos segundos, que hace que este momento presidencial sea completamente atípico, y es la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado y como consejero de Seguridad Nacional. Son 2 cargos muy importantes, los 2 cargos más importantes
alrededor de la figura del presidente Trump. Y el hecho de que una persona que, aunque haya sido nacido aquí de Estados Unidos, pero es un engendro del exilio y conoce la idiosincrasia de los cubanos probablemente mejor que ninguna otra figura que haya pasado por Washington en 67 años, pues quizás le da al presidente tal vez una óptica completamente nueva para poder negociar con un grupo de bandidos que, a diferencia de los que gobernaron los países comunistas como Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, tal vez Rumanía con los Ceausescu fue un poco de excepción, pero aquellos eran ideólogos comunistas, pero no eran unos ladronzuelos de tipo delincuencial, como la familia Castro, que se han robado cuanto han podido robar, que han estado en negocios con el narcotráfico, y que, en mi opinión, hoy en día a los herederos de los Castro, lo que les interesa es preservar su patrimonio. No son ya ideólogos, les importa un bledo la revolución que fracasó y ellos lo saben, sino simplemente quedarse con el dinero que se han robado, que tienen en paraísos por ahí escondidos o en negocios de restaurantes y de inmobiliarias en otros países. Y ahora viene mi pregunta. ¿Usted cree que la negociación que se está llevando a cabo es para, de cierta manera, obligar a los Castros a ceder el poder, darles algún acomodo para que puedan preservar su fortuna? ¿O realmente usted cree que la administración americana está negociando directamente con el ala política encabezada por Díaz-Canel? Bueno, rufianes son, o sea, son rufianes, es un estado rufián donde la manera de gobernar, la estructura del poder está basada en métodos rufianescos, métodos de bandidos, por supuesto que queda claro, y ahí es donde entra la negociación en la que se sienten cómodos. La negociación en la que se sienten cómodos es en la que ellos puedan tener una salida. Y vista la política como el arte de lo posible, y Marco Rubio, si hay un político en este momento, en el momento actual en los Estados Unidos, creo que el político más preparado es Marco Rubio, porque Marco Rubio ha sido, y sobre todo en política internacional, ahí me corregirás tú, por favor, que eres el especialista. Marco Rubio fue, creo que durante 15 años, 3 lustros, estuvo al frente o en diferentes cargos en el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y sobre todo en el departamento, en el Comité de Inteligencia del Senado. Y eso le dio acceso a una data y a un caudal de información del más alto nivel que me imagino que hoy le facilita y lo ha preparado a priori para lo que está desempeñando hoy día. Sí, pues como dirían en Cuba, llegó el que sabe. Y al llegar el que sabe, está manejando el asunto. Creo que como buen político, la manera de destrabar el tema con estos rufianes, como me gustaría llamarles, es que tengan una salida, porque si a una fiera acorralada no le das una salida, pues da más batalla, ¿no? Y yo creo que lo que necesita Cuba es de una vez por todas empezar una transición que lleve a que el país florezca y a que el país pues sea dueño de su propio destino. Y yo insisto, ahí es donde está trabado el asunto. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué quiere la administración? Quiere a principio lo que todo indicaba, según las declaraciones, incluso el propio Marco Rubio, él hablaba a principio básicamente de que Cuba es un estado económico fracasado, que no han sabido sacar el país adelante, que no han sabido sacar la economía adelante, y después, poco a poco, fue que entró el discurso, la narrativa, la conversación pública sobre el tema, se centró básicamente en que tienen que venir los cambios políticos. Los cambios políticos es lo que inquieta a la cúpula cubana, que Kissinger decía cuando negoció en algún momento del año 74 con ellos, decía que era muy difícil negociar con la cúpula cubana porque tenía el mismo método de negociación de los vietnamitas, que es arrancar en la mesa con el 90% de las exigencias de su lado. Entonces nada más al negociador le deja 10%. Entonces así es casi imposible negociar, porque como tú negocias no ganas todo y no pierdes todo. Creo que la salida que tendría que haber, y ahí sí hay que tragar sapos de parte y parte, es que tengan algún tipo de salida. Que conserven algo, o sea, nadie gana todo ni nadie pierde todo, ¿no? Que tengan algo, porque mientras que puedan defender, mientras que puedan resistir, mientras que tengan la respiración boca a boca que tienen ahora de alguna manera, van a tratar de hacerla cansada, larga, y creo que el momento histórico que tenemos que aprovechar los cubanos, el momento histórico que la isla no puede dejar pasar, es que Marco Rubio está
en la plenitud del poder. Lo único que le falta a Marco Rubio es ser presidente de los Estados Unidos, y creo que el factor histórico, el factor personal de Marco Rubio no lo vamos a volver a tener en 10 años, no lo vamos a volver a tener. Este es el momento exacto, este es el momento en el que tenemos que resolverlo. Claro. Lo que pasa es que la negociación de los años 70 y de los años 80 y hasta de los años 90 era una negociación con un grupo de gente que todavía preservaba cierto caudal de la ideología que los llevó al poder, de esa ideología que pretendía transformar el mundo a través del comunismo. Pero ya eso murió. Ya murió físicamente, porque casi toda esa gente está muerta. El único que queda es Raúl Castro de ese grupo, y tiene 95 años ya, o 94 y piquito. Pero los herederos de Raúl Castro se han acostumbrado a vivir muy bien. Manejan Mercedes, portan relojes Rolex o Patek Philippe, están acostumbrados a comer comidas de lujo y a comprar cosas de lujo con el dinero que se han robado a través de los años. Y yo me imagino que no están muy interesados en meterse en una trinchera a defender la patria ante una incursión de comandos especiales como los que fueron a capturar a Maduro. Yo creo que por ahí es por donde podría venir el quiebre. Y aquí realmente estamos ante una negociación con Alí Baba y los 40 ladrones, de la fábula esta que leímos de niño, con una particularidad, que yo creo que Estados Unidos con quien está negociando es con Alí Baba. Los 40 ladrones no están incluidos en la negociación. Y los 40 ladrones serían las personas del Politburó, Díaz-Canel, 4 o 5 de los ministros del gabinete, 4 o 5 de los generales que llevan el poder militar en los diferentes sectores en que Cuba está dividida. Pero Alí Baba es la familia Castro. Y yo creo que esto pudiera inclusive hasta producir un cisma dentro, cuando ellos se vean que los Castro están a punto de llegar a algún tipo de negociación para salvarse, para sacar su patrimonio, proteger su patrimonio, y a lo mejor le buscan por ahí algún tipo de santuario, pero los 40 ladrones no van incluidos en la negociación. Pues sí, la pedacería, que son los 40 ladrones, pues es con los que habrá que lidiar. Creo que en principio la salida con Alí Baba, pues políticamente es la más sencilla, es la más fácil, se le da lo que quiere, ¿no? Sí. Se negocia con ellos. Yo creo que a fin de cuentas los otros se tendrán que acomodar. Esos 40 ladrones, finalmente, como toda la pedacería, se tienen que acomodar. Y si no perece, y no quieren perecer y se van a acomodar, van a buscar la manera de quedarse, a ver cómo resuelven, y sobre todo resolver cómo pueden vivir, porque en estos 67 años hay muchos agravios. Finalmente Cuba es pequeña, todos nos conocemos, dentro y fuera, y entonces ya veremos ese problema. Yo creo que el problema principal es Alí Baba, como bien mencionas, es fascinante tu alegoría, y pues hacerlo de una vez, ¿no? Porque sí necesitamos, el pueblo cubano necesita de una vez que esto sea rápido. La esperanza a veces muere. Hay una frase en México que dicen que la esperanza muere al último. Bueno, pues hace falta que no muera al principio, ¿no? Aprovechar este momento, porque el contexto, por ejemplo, el contexto de la época Obama, cuando el gobierno cubano timó a Obama, el gobierno cubano tenía otro contexto internacional. Fue el mejor momento de Venezuela como colonia extractiva de Cuba. Todavía tenía Rusia, todavía tenía China, todavía tenía muchas cosas, había turismo. En los últimos años Cuba, a partir del 2000 para acá, Cuba primero se sostuvo bajo 3 bases: la base de tener a Venezuela como colonia extractiva, tener el turismo, que en algún momento fue boyante, y la ayuda de los familiares de Miami a través de los múltiples mecanismos que hay para que los familiares de Miami ayuden a sus familiares. En esencia hemos estado subvencionando y soportando y apoyando a la dictadura con todas las remesas por miles de millones de dólares. Claro, porque si uno va en la mañana, viajo mucho de México, de Miami a México en el vuelo de la mañana en Aeroméxico a las 6 de la mañana, coincide con muchos vuelos cubanos, y la verdad es que observando la cantidad de equipaje, de todo lo que va ahí, pues sí hay un puente aéreo, hay un puente aéreo que está subvencionando, ayudando. El gobierno cubano se desentiende de los cubanos, de la mayoría de los cubanos, porque se los echa al hombro el exilio en Miami. Los familiares de Miami son los que cesan el día a día. El sistema cubano lo va resolviendo con Miami.
y ya las cuestiones macro, las más grandes, pues las resuelven con los dólares de Gaesa, que serán, me imagino, las exquisiteces para la cúpula gobernante, el petróleo bueno, de buena calidad, la gasolina, de alguna manera lo conseguirán para poder trasladarse en sus Mercedes-Benz y todo eso, pero no juguemos con las palabras. Lo que mantiene en este momento, habrá muchas sanciones de parte del gobierno estadounidense, pero lo que mantiene el día a día de los cubanos, y día a día a veces esto suena muy vago, porque la gente dice, bueno, ¿cómo comparas el petróleo con un par de tenis, con el sazón, con el café, con el arroz, con la medicina? Bueno, eso es lo que lleva día a día un pueblo, ¿eh? Las personas vivimos todos los días con el café, con el arroz, con los frijoles, y todo eso llega de Miami, ¿eh? No juguemos con las palabras, ¿eh? Y siguen funcionando empresas que llevan paneles solares, que llevan de todo tipo de cosas. Entonces, pues, eso también ayuda mucho al régimen. El régimen sobrevive, se desentiende de llevar, de echarse al hombro, como fue en algún momento, ¿no? La subvención. Ahora la subvención no la lleva el Estado, no la lleva la cúpula de oficiales. Ahora claro, la subvención la lleva el exilio y la lleva un puente aéreo. Hay personas que van 2 veces al día a Cuba a llevar y traer. O sea, Rubén, se me termina el tiempo, pero si usted tuviera la amabilidad, dentro de unos 10 o 15 días lo volveríamos a invitar para hablar específicamente de su libro titulado Cuba después de Castro, porque una cosa es lo que está ocurriendo ahora, pero si el proceso culmina como todos que esperamos que culmine, más tarde o más temprano vamos a tener que enfrentarnos con esta disyuntiva, la Cuba después de Castro, y usted aparentemente la ha investigado, lo ha llevado a un libro, así que si me lo permite, extendemos una invitación ya para otro momento para hablar específicamente de cómo sería ese proceso de transición y de reconstrucción. Por favor, será un gusto y ha sido un placer conversar con usted, una persona preparada, una persona que es una conversadora, un hombre conversador al estilo antiguo de la isla, que eso se ha perdido un poco. Muchas gracias por la conversación. No, muchas gracias a usted por esas palabras. Rubén Cortés, periodista cubano radicado en México, profesor de la Universidad Iberoamericana, director de periódicos, autor de una docena de libros y, bueno, pues un conocedor de esta realidad que en este momento también es nuestra realidad acá en el sur de Florida.